Hey coders, bienvenidos al curso práctico de Webpack. En este curso voy a enseñarte de manera básica y sobre todo práctica qué es Webpack para que lo puedas utilizar en tus próximos proyectos del frontend. De manera bastante sencilla, Webpack es una herramienta o un empaquetador de módulos del frontend. Es decir, cuando trabajamos en aplicaciones del frontend, vamos a necesitar bibliotecas, vamos a necesitar nuestro propio código, vamos a necesitar organizar el código de JavaScript, archivos de HTML, CSS, fuentes, imágenes y todo eso. Bueno, con Webpack nosotros podemos administrar todas esas dependencias y no solo en el desarrollo, sino que también en producción. Pero como sé que suena complicado, yo prefiero mostrártelo en la práctica. Así que en este video voy a enseñarte las bases, voy a enseñarte cómo instalarlo, luego lo vamos a empezar a configurar, vamos a entender cómo convertir código y finalmente vamos a entender cuál es el fin o el objetivo de Webpack. Así que con esto dicho, pues vamos a empezar. Antes de empezar con el curso, debo aclararte que este curso requiere que ya conozcas algunos temas, principalmente que ya sepas HTML, CSS y JavaScript. Entre más JavaScript sepas, será mucho más sencillo entenderlo para ti, ya que para configurar Webpack vamos a utilizar objetos de JavaScript. Un objeto o un JSON, si ya conoces cómo crear un objeto en JavaScript, bueno, a través de un objeto es como vamos a configurarlo. También vamos a utilizar funciones de JavaScript, también vamos a utilizar instancias de clases. Pero al final, si ya conoces lo básico de JavaScript y tienes una idea de cómo funciona el lenguaje, va a ser muy sencillo para ti entender Webpack. También vamos a estar trabajando con un poco de Node.js. Así que si conoces también algo de Node.js, no es requerimiento, pero si conoces algo de Node.js también te vendría bien. De todas formas, te voy a dejar el curso de Node.js para que cuando termines este video te interese profundizar algo más del tema, también te lo voy a dejar aquí en la descripción. Muy bien, y lo típico, HTML y CSS. HTML porque obviamente necesitamos HTML para trabajar en el frontend y CSS para estilizar los archivos de HTML. Entonces, básicamente, Webpack aquí ya te puedes dar una idea que es para trabajar con archivos o proyectos del frontend. Cada vez que quieras crear una aplicación que va a funcionar dentro del navegador, pues Webpack puede venirse a tu mente como una especie de herramienta que te va a ayudar a poder crear esa aplicación. Muy bien, entonces con eso ya tienes una idea de los requerimientos. Ahora, ¿qué es Webpack? Webpack básicamente es un empaquetador de módulos o un module bundler. Un module bundler lo único que hace es básicamente tomar todos tus archivos que necesitas para tu aplicación y empaquetarlas de alguna manera. De hecho, en su propia página puedes ver una imagen de lo que te estoy hablando. Pero de manera sencilla, Webpack puede tomar tu código de JavaScript, tu código de CSS, tu código de HTML y unirlos todos para formar una aplicación. Y no solamente estoy hablando de unir los archivos, sino también de minificarlos y sobre todo prepararlos para la producción. Es decir, cuando queremos enviar a producción una aplicación real, queremos que los archivos pesen poco, queremos que los archivos estén organizados y que sobre todo nosotros nos olvidemos de estar viendo si funciona o no. Nosotros tan solo queremos escribir un comando y que eso se convierta automáticamente. Bueno, con Webpack podemos hacer eso. De hecho, aquí se te podría venir a la mente herramientas como administradores de tareas, como Grant o Gal, por ejemplo. En años anteriores eran bastante populares, de hecho yo también los he utilizado. Pero estos últimos años he utilizado bastante Webpack porque básicamente hace lo mismo que los administradores de tareas, pero lo hace de una manera un poco más productiva y sobre todo lo hace de una manera más eficaz. Puede llegar a ser complicado aprender al inicio, pero para eso está este video, para que puedas entenderlo de una manera más sencilla. Ahora, Webpack, muy parecido a los administradores de tareas, también se configuran utilizando un objeto de JavaScript y básicamente escribiendo código de JavaScript. Así que es importante que conozcas el lenguaje también. Otro aspecto que también podemos considerar de Webpack es que es bastante utilizado también en los frameworks modernos como Angular, React o Vue.js. Si alguna vez has trabajado con alguno de esos frameworks, has visto que has utilizado una herramienta llamada Angular CLI, Vue.js CLI o Vue CLI o Create React App. Bueno, esas herramientas básicamente lo que hacen es configurar todo el entorno utilizando Webpack. Obviamente esas herramientas lo hacen por ti porque utilizar Webpack o entender cómo funciona lleva tiempo. Entonces tú estás más preocupado en aprender el framework, estás más preocupado en aprender la biblioteca y es por eso que esas herramientas lo hacen por ti. Pero Webpack básicamente lo que hace es tener un entorno de desarrollo para que puedas escribir tus aplicaciones de JavaScript. No solamente con React, no solamente con Angular, no solamente con Vue, sino aplicaciones de JavaScript. Incluso si alguna vez te has interesado en crear una aplicación del frontend con puro JavaScript, con puro HTML, con puro CSS, sin ningún framework, sin ninguna biblioteca, tan solo utilizando tus propios patrones de diseño o tu propio modelo de desarrollo,
Bueno, con Webpack lo puedes hacer. Ya he creado algunos ejemplos en este canal, así que también te lo voy a dejar en la descripción y al final de este curso. Adicionalmente, en cuanto a las funcionalidades de Webpack, como te había dicho, es bastante parecido a los administradores de tareas. Si nunca has trabajado con un administrador de tareas, bueno, tan solo piensa que Webpack te permite poder tener un servidor de desarrollo. Es decir, cuando desarrollamos una aplicación web, es importante tener un servidor de desarrollo, ya que esto se va a asemejar bastante a cuando estemos trabajando o, digamos, desplegando nuestra aplicación en la realidad. También lo que nos permite Webpack es minificar el código, poder convertir un código de preprocesador de CSS. Si trabajas con un preprocesador como Sass, Less o Stylus, Webpack puede convertir tu código automáticamente. Esto también es bastante útil, ya que en el frontend es obvio que en algún momento vamos a trabajar con un preprocesador. Si te gustan, obviamente, es opcional. También podemos incluso trabajar con motores de plantilla. Si quieres trabajar con Handlebars, Jade o Pugs, también lo puedes hacer con Webpack. Webpack se encarga de convertir el código. Y todo eso lo hace de manera rápida, ya que lo hace desde memoria. Pero todo eso lo vamos a ver en la práctica. Adicional a esto, cuando trabajamos con JavaScript es bastante importante cómo organizar el código de JavaScript. Si lo utilizamos con puro HTML vamos a tener que escribir muchas etiquetas script. Bueno, con Webpack nosotros vamos a poder importar o utilizar las últimas características de JavaScript, como importar módulos, exportar funciones, exportar objetos y demás. También lo vamos a ver. Y principalmente la extensibilidad de Webpack. Básicamente lo que nos permite Webpack es añadir más partes de sus configuraciones para poder soportar más archivos del frontend. Supongamos que hoy en día estás creando una aplicación sumamente sencilla, tan solo tienes archivos de HTML, CSS y JavaScript. Bueno, con Webpack lo puedes hacer porque es muy simple. Luego quieres añadir un preprocesador de CSS. Bueno, añades otra configuración a Webpack y ahora Webpack puede entender código de CSS o de Sass, por ejemplo. Luego quieres añadir un motor de plantillas en lugar de HTML. Bueno, también puedes configurar Webpack para empezar a entender un motor de plantillas. Luego quieres empezar a importar múltiples módulos externos de JavaScript. Quizás quieres integrar jQuery o Bootstrap o empezar a integrar un framework como React Angular o Vue progresivamente, es decir, de poco a poco. Bueno, con Webpack también lo puedes hacer. De hecho, he hecho muchos ejemplos de esta manera. Entonces, con esto al menos te estoy dando una idea de que Webpack es una herramienta bastante importante y sobre todo moderna de estos días para poder crear un entorno productivo del frontend. Con Webpack vamos a trabajar tan solo en desarrollo, ya que Webpack al final, cuando terminemos nuestro trabajo en el frontend, cuando terminemos nuestra aplicación del frontend, él se encarga de convertir el código para producción. Así que al final nos olvidamos de Webpack en producción, tan solo lo tenemos en el desarrollo. Muy bien, con esto dicho, ahora sí vamos a empezar a instalar Webpack. Muy bien, vamos a instalar Webpack. Para hacerlo necesitamos tener una herramienta llamada Node.js. Esta herramienta es gratuita y muy sencilla de instalar. Primero tenemos que visitar una página llamada nodejs.org y aquí vamos a ver esta página que estás viendo enfrente. En estos momentos yo estoy utilizando Windows como sistema operativo, ya que muchos de ustedes utilizan este sistema operativo para desarrollar, así que voy a mostrar un entorno lo más cercano a lo que utilizan. También puedes instalar esta herramienta en Mac o en Linux, así que no hay ningún problema. Recuerda que Node es multiplataforma. Muy bien, entonces esta herramienta lo puedes instalar en cualquier sistema operativo. En mi caso yo estoy en Windows, voy a ir aquí donde dice la última versión. Y esto lo que hace es descargarme un instalador de Windows. Como ves no pesa nada, casi pesa 16 megas. Y con esto vamos a tener un típico instalador de Microsoft, un Microsoft Installer. Simplemente esperamos y esto básicamente lo que hará es instalarlo por nosotros. Adicional a esto, también tenemos una página llamada webpack.js.org. Esta página es la documentación oficial de Webpack y no solamente está la documentación, sino que están las personas que contribuyen, está el blog, está el código oficial de Webpack, ya que es una herramienta open source y demás. Hay incluso traducciones a 2 idiomas nada más, pero lo importante es entender que aquí está toda la documentación actualizada. Así que para futuros cambios, si en algún momento te da algún problema o quieres saber más de Webpack, este sería tu mayor aliado para poder aprender. Muy bien, ya tenemos descargado Node.js, vamos a dar un clic. Esto lo que hará es abrirme un instalador. Muy bien, aquí está el instalador, le voy a dar siguiente. Vamos a dar en aceptar, siguiente. Y aquí me dicen dónde lo va a instalar, en C, en una carpeta llamada Program Files y en una carpeta llamada Node.js. No tenemos que cambiar nada, simplemente le damos siguiente. Aquí también nos muestra qué es lo que va a agregar a la consola para poder acceder a Node desde consola en el pad. Así que no tenemos que tocar nada, simplemente le damos siguiente. Y con esto, básicamente lo que me está dando una opción para poder instalar algunas herramientas complementarias. Esto no lo vamos a seleccionar, no es necesario para este ejemplo, así que tan solo lo vamos a instalar. Muy bien, esto lo que hará es empezar la instalación y va a tomar algunos segundos. Muy bien, como puedes ver aquí ha terminado la instalación, simplemente le voy a dar aquí en finalizar y con esto ya tengo instalado Node.js. Lo puedo comprobar incluso, vamos a abrir una consola que vamos a utilizar bastante en este video. Vamos a presionar las teclas Windows R en Windows
y vamos a escribir en esta pantalla abierta el comando llamado cmd. Este comando cmd nos permite interactuar con programas directamente desde consola. Un programa que acabamos de instalar es Node, así que lo que vamos a tipear es node espacio -- version y damos un enter. Al dar un enter observa que él me devuelve un número. Este número que me está devolviendo es la versión de Node.js que he acabado de instalar. Y si en tu caso no estás viendo este número es porque no lo has instalado o el programa no se reconoce. En realidad, simplemente ejecutar ese instalador lo hará disponible, así que no es nada del otro mundo. Muy bien, con esto ya tenemos Node.js instalado. ¿Cómo hacemos para instalar Webpack? Para instalar Webpack podemos hacerlo globalmente, es decir, poder instalar un comando en todo nuestro computador o poder instalarlo tan solo en los proyectos que necesitamos. En este caso te voy a enseñar los dos, pero primero voy a crear el proyecto. Ahora, para crear el proyecto, también voy a utilizar una herramienta llamada Visual Studio Code. Visual Studio Code es tan solo un editor de código. Hay muchos, puedes utilizar Atom, Bing, Emacs o el que gustes. En realidad voy a utilizar Visual Studio Code porque yo sé que muchos de ustedes lo utilizan y también es bastante popular. Entonces vamos a utilizarlo también el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a quedarnos solo con la página de Webpack abierta y vamos a ver de qué se trata todo esto. Voy a cerrar la consola. Vamos a crear un proyecto desde cero. Supongamos que voy a crear una aplicación del frontend. Voy a crear una carpeta, nueva carpeta, y esta carpeta la voy a llamar, por ejemplo, Frontend Project. No tiene que tener este nombre, puedes colocarle cualquier nombre que tú gustes. Entonces vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestra aplicación o dentro de nuestro editor de código. Nuestro objetivo es crear una aplicación del frontend, una aplicación con HTML, CSS y JavaScript. Entonces, con ese objetivo voy a crear 3 archivos. El primer archivo se va a llamar index.html, que es nuestro código de HTML. Vamos a crear otro archivo de JavaScript, al cual yo voy a llamar app.js, ya que este contendrá el código de la aplicación de JavaScript. Y también vamos a crear un archivo de estilos llamado styles.css. No tiene que tener estos nombres, puedes colocarle cualquier nombre que gustes. Muy bien, y con esto vamos a tener una aplicación bastante sencilla. Pero para hacer que esto funcione, pues vamos a escribir algo de código. Por ejemplo, en el archivo de HTML vamos a crear una estructura muy típica o muy simple de HTML. Un título y algo de contenido. Por ejemplo, en el título vamos a colocarle Webpack App. Y aquí en el body vamos a escribir, por ejemplo, algo de código. Supongamos que tengo un botón. Este botón tiene un texto adentro que dice click. Y cuando dan un clic en este botón yo quiero que haga algo. Entonces para seleccionarlo con JavaScript voy a colocarle un ID. Simplemente para luego seleccionarlo con JavaScript y agregarle un evento. Por ejemplo, el botón tendrá un ID con el ID llamado btn-alert. Que lo único que hará es que cuando yo dé un clic, bueno, con JavaScript voy a seleccionar este elemento y se va a mostrar una alerta del navegador. Así de simple. Muy bien, entonces vamos a escribir esa lógica, entre comillas. Vamos a añadir nuestro archivo de JavaScript. Aquí vamos a escribir una etiqueta script, pero vamos a añadir un atributo llamado src para enlazarlo. Esto es código básico del frontend. Bueno, vamos a enlazar con app.js. Y en app.js pues vamos a seleccionarlo. De hecho, también podremos abrirlo justo al lado. Es decir, podemos tener el código de HTML y el código de JavaScript. Y aquí voy a decir, desde el documento selecciona el elemento por ID llamado, en este caso, btn-alert. Y quiero añadir, de hecho voy a quitar esto por ahora. Y quiero añadir un evento, un add event listener. Esto es como decirle, quiero escuchar un evento y aquí le digo el nombre del evento. Quiero escuchar su evento click. Muy bien, cuando den un clic yo quiero que haga algo. En este caso yo quiero que a través de una función él envíe, por ejemplo, una alerta de JavaScript. Es decir, una alerta con un texto que diga, por ejemplo, hello world. Así de simple. Muy bien, entonces en teoría lo que hará mi código es que cuando yo dé un clic en este botón se va a mostrar una alerta. Vamos a verlo. Como esto está dentro de una carpeta que acabo de crear, pues vamos a minimizar, vamos a ir en la carpeta. Vamos a abrirla. Si me deja abrir la carpeta. Y muy bien, vamos a darle en index.html, doble clic y aquí está nuestro código. Ahora vamos a dar un clic en el botón y aquí tenemos la alerta. Como puedes ver, nada del otro mundo. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener, por ejemplo, el código de la función por aparte? Bueno, no hay ningún problema, creamos otro archivo. Vamos a cerrar todos estos archivos de aquí. De hecho, vamos a cerrarlos todos. Vamos a darle cerrar todo. Y vamos a quedarnos tan solo con el archivo de JavaScript. Supongamos que esta alerta de aquí, esta función que envía la alerta, yo quiero tenerlo por aparte. Bueno, vamos a crear un archivo más, un archivo llamado messages.js. ¿Y qué es lo que hace este messages? Bueno, va a tener tan solo la función. Entonces vamos a cortarlo de aquí y vamos a pegarlo en este otro archivo. Pero vamos a darle un nombre. Por ejemplo, vamos a darle el texto o el nombre de la función llamada showAlert. De esta manera. Ok, entonces tenemos una función. Ahora, ¿yo cómo puedo acceder a esta función desde este archivo app.js? Bueno, muy sencillo. Simplemente vamos al index.html y vamos a enlazar otro script más. Vamos a enlazar otro script. Y ese script también tendrá un src y el src se llama messages. Vamos a hacerlo, messages.js.
Guardamos y con esto ya tengo mi otro script. Muy bien, vamos a entonces aquí a darle el nombre. Yo quiero que utilice la otra función llamada showAlert. ¿Cómo puedo acceder a esta función? Bueno, el HTML lo que hace es básicamente cargar todo mi código principal. Aquí tengo la interfaz. Lo primero que hace es cargar app.js, entonces carga este archivo. Y este archivo a su vez está utilizando una función que no está aquí en este archivo, sino está en este otro. Y lo podemos acceder ya que estamos importando también ese otro archivo desde el HTML. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a verlo. Vamos a refrescar y vamos a dar un clic. Y no pasa nada, debería mostrarse la misma alerta de antes. Bueno, vamos a abrir la consola y ver qué pasa. Vamos a ir aquí en los 3 puntos de Chrome. Más herramientas, herramientas para desarrolladores. Vamos a ir en la parte de la consola y tenemos un error. Me dice que showAlert no está definido. La razón de que no esté definido es porque estoy importando los archivos de JavaScript en un orden que al final no es el correcto. Por ejemplo, si app.js tiene que utilizar, vamos a ir allí, si app.js tiene que utilizar showAlert, bueno, showAlert debe ser importado primero, ya que primero debe estar accesible esa función y ya luego lo puedo empezar a utilizar. Entonces vamos a cambiar simplemente el orden, primero que se importe messages y luego que se importe app.js. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar nuestra aplicación, vamos a dar un clic y todo vuelve a funcionar, simplemente porque lo estoy importando en el orden correcto. Y esto funciona, porque este es un ejemplo sumamente simple. Pero imagínate crear una aplicación el cual tiene mucho código, muchos archivos de JavaScript. Estás importando jQuery, estás importando Bootstrap con sus archivos de JavaScript, con su código de CSS. Luego estás importando alguna biblioteca para generar, no lo sé, IDs únicos. O estás importando una biblioteca como React o Vue o alguna parte de Angular, por ejemplo. Bueno, todo eso se complica, como ves. Y estamos hablando de aplicaciones típicas. Bueno, es aquí donde entra Webpack. Webpack nos ayuda a, digamos, establecer un entorno de desarrollo mucho mejor. Para hacerlo vamos a tener que instalarlo. Ya tenemos instalado Node, así que vamos a traer Webpack a este proyecto. Primero vamos a tener que abrir un terminal. Por suerte, en Visual Studio Code podemos hacerlo eso de una manera muy sencilla. Vamos a presionar Ctrl+P y aquí vamos a escribir el texto terminal. Y aquí me da una opción que dice crear nuevo terminal integrado. Simplemente le voy a dar un clic y esto lo que hace es abrir una consola del sistema operativo. Esto va a funcionar y también lo podrías abrir por aparte. Si no utilizas Visual Studio Code, puedes abrir una consola o un terminal por aparte. No hay ningún problema. Esto es exactamente lo mismo de tu sistema operativo, solo que aquí está integrado dentro del editor. Muy bien, voy a limpiar en este caso con Clear y esto limpia esos textos que no necesito. Muy bien. Ahora, ¿qué otro punto a notar aquí en esta consola? Bueno, en este caso no solamente ha abierto una consola, sino que ya lo está ubicando dentro de la carpeta Frontend Project, como puedes ver. Entonces Visual Studio Code hace eso por mí. Está ubicada en C, Users, Fast, es mi usuario, Desktop y luego la carpeta que acabo de crear. Entonces ya puedo empezar a ejecutar comandos que se van a ejecutar dentro de este proyecto. Otra forma, de manera rápida simplemente, es abrir una consola del sistema. Presionamos Windows R, se abre esta ventana, escribimos CMD, damos un Enter y se abre esta consola. Bueno, pero esta consola está ubicada en C, Users y mi usuario. Entonces yo tendría que navegar al escritorio, ya que este proyecto que he creado está en el escritorio, y luego que navego al escritorio puedo navegar dentro de la carpeta. Vamos a hacerlo. Para navegar dentro del escritorio simplemente digo cd desktop, Enter, y ya estoy dentro del escritorio. Si quiero navegar dentro del proyecto digo cd espacio frontend-project. Si le has colocado otro nombre, tipea el nombre exactamente igual en esta línea. Muy bien, voy a dar un Enter. Y ya estoy dentro del proyecto. Esto es exactamente lo mismo que lo que tenía aquí, solo que en Visual Studio Code lo puedo tener integrado. Muy bien, indudablemente si utilizas uno u otro, yo sé que va a funcionar, así que no hay ningún problema cuál enfoque utilices. En mi caso yo voy a utilizar la consola, ya que es muy práctico tenerlo aquí. Ok, entonces vamos al grano, vamos a instalar Webpack. Para instalar Webpack necesitamos iniciar un proyecto de Node. Y Node se configura a través de un archivo llamado package.json. Entonces vamos a crear ese archivo. Para hacerlo podríamos crear nosotros manualmente un archivo llamado package.json, pero no tenemos que hacerlo. También podemos hacerlo a través de la consola y nos evitamos escribir código una y otra vez. Vamos a ir aquí ubicados dentro del proyecto y vamos a tipear el comando npm init-y. npm init lo que está tratando de decir es básicamente Node, queremos iniciar un proyecto nuevo. Y con el comando "-y" es para tener algunas configuraciones por defecto. Entonces es como decirle, quiero una configuración por defecto de Node.js. Vamos a dar un Enter. Y en mi caso me dice que el comando no se reconoce. Vamos a ver por qué. Yo he instalado Node, eso debería funcionar. Bueno, vamos a verlo. Vamos a tipear cmd node espacio --version
Y como puedes ver yo tengo Node instalado. Ahora vamos a tipear npm espacio guión version. Y esto me debería devolver el número de npm que tengo instalado. Y sí lo tengo, pero por alguna razón aquí en Visual Studio Code no lo está reconociendo. En este caso estoy utilizando el cmd, esto debería funcionar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simplemente cerrarlo y vamos a ejecutarlo desde la consola. Como te había mencionado es exactamente lo mismo. Entonces voy a navegar a cd desktop, cd frontend project, que es mi proyecto. Muy bien, entonces estoy utilizando este otro enfoque ya que no me ha funcionado esto. No sé la razón, pero no me importa porque al final no es tan importante. Muy bien, vamos a tipear npm init-y, como te había mencionado. Vamos a dar un enter y observa que en nuestro proyecto de Visual Studio Code va a aparecer un nuevo archivo llamado package.json. Si lo abrimos, tenemos aquí un objeto de configuración. Antes de continuar, si tienes el mismo problema con esto de que no te reconoce la consola, simplemente puedes reiniciar digamos, el editor para que vuelvas a leerlo. Pero de nuevo, como yo estoy tratando de ir al grano, pues vamos a continuar simplemente. Ok, entonces ya tenemos package.json aquí generado con su, digamos, su configuración por defecto. Tenemos el nombre del proyecto, tenemos la versión, tenemos la descripción, tenemos el archivo principal, que el archivo principal observa que lo está colocando como app.js, ya que ese es el archivo que va a arrancar la aplicación de JavaScript. Luego tenemos una sección para crear nuestros propios scripts, nuestros propios comandos, y también tenemos una sección para agregar otros textos que no son tan importantes como el autor, la licencia y demás. Bueno, entonces vamos a empezar a instalar Webpack. Vamos a decir ahora npm i, de hecho vamos a limpiar primero con clear, o cls también es posible en Windows. Si estás en Linux o Mac, tan solo tipea clear. Vamos a tipear ahora npm i y el comando o el nombre llamado Webpack. De esta manera. De hecho tienes que tipearlo bastante bien, es decir, igual npm i Webpack y das un enter. Vamos a dar un enter y esto lo que hará es hacer una descarga de Webpack para nuestro proyecto tan solamente. Es decir que gracias a este comando nosotros vamos a tener Webpack disponible tan solo para este proyecto. Hay otra forma de instalarlo, pero primero vamos a esperar a que esto termine. Vamos a dar un enter. Te recomiendo que de vez en cuando le des un enter a la consola de Windows porque a veces se para la descarga, se queda allí tan solo esperando y no descarga nada, así que debes estar atento al menos en el caso de Windows. Si estás en Mac o en Linux no hay ningún problema. Ahora, con esto ya tenemos nuestro archivo de package.json, ya se está instalando Webpack. Pero aquí, ¿en qué parte se va a instalar Webpack? Bueno, Webpack, como te había comentado, es una herramienta de Node.js, es una herramienta de JavaScript. Entonces también tendría que haber archivos de JavaScript de Webpack. Pero para tener un mejor orden, lo que hace Node.js es crear una carpeta llamada node-modules o node-modules. Aquí está. Esta carpeta, si la abrimos, vamos a ver una enorme cantidad de carpetas que en realidad son módulos de JavaScript. En realidad no importa porque no tenemos que tocar nada de aquí. Tan solo lo único que tenemos que saber es que aquí está nuestro código que necesitamos para que Webpack funcione. Aquí es tan solo para comentarte que aquí está Webpack, no tenemos que tocar nada. Muy bien, entonces como ya tenemos Webpack instalado, ¿cómo lo vamos a utilizar? Bueno, tenemos que desde consola, de hecho aquí tan solo le faltan algunas partes, como te había dicho, darle un enter porque a veces se traba la consola. Como puedes ver aquí en este caso no está descargando. Muy bien. Y lo que tenemos que hacer es esperar que termine de descargar Webpack y una vez terminado de descargar pues vamos a poder ejecutar ese comando específicamente, el comando Webpack, para que tome el código de JavaScript y lo pueda importar. El problema que estamos tratando de solucionar justo ahora es la importación, ya que en estos momentos tenemos tan solo la manera de importar a través de scripts, pero vamos a cambiar esto. Vamos a ir en app.js y vamos a hacer esto. Vamos a quitar aquí, vamos a añadir algunas líneas. Y ahora, ¿este show alert desde dónde viene? Bueno, este show alert viene desde este archivo llamado messages. Entonces voy a decirle, quiero que importes, y este es código de JavaScript de las últimas versiones, se llama la manera de importar módulos. Quiero que importes algo desde, y aquí le voy a dar la dirección entre dobles comillas. Le voy a decir un punto y un slash para decirle que quiero que importe algo desde este mismo proyecto. Y aquí lo que quiero que importe es desde el archivo llamado messages.js. De hecho, como al final estamos importando archivos de JavaScript, no es necesario colocarle la extensión, solo le puedo decir messages y un punto y coma. Y esto lo que hace es básicamente importar código de un archivo al otro. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es importar algo de código. Pero para que esto funcione tenemos que exportarlo en el otro archivo. Vamos a ir en messages y vamos a hacer esto. Esta función yo la quiero exportar, entonces aquí voy a decirle export. Muy bien, vamos a guardar. Y este es código válido de JavaScript también, solo que es código de las últimas versiones. Vamos a ir aquí en app y voy a decir, voy a presionar control y un espacio y observa que Visual Studio Code me muestra autocompletado, me muestra el show alert, es decir que yo puedo importar el show alert. Voy a dar un clic y lo puedo importar. Otra forma también es tipearlo simplemente, show alert, y también me muestra el autocompletado como puedes ver. Muy bien, entonces ya tengo la función importada.
¿Esto qué quiere decir? Que app.js a su vez está importando otro archivo, el archivo de la alerta o la función de la alerta. Entonces, desde mi código de HTML, ya no es necesario que yo importe los dos archivos, tan solo que importe el primero, que importe app. Obviamente, si nosotros ejecutamos esto tal cual y vamos a nuestro código, vamos a tener un error. Esta sintaxis no se reconoce, no va a funcionar. Aquí de hecho tenemos un error, no se esperaba esa llave. Bueno, la razón es que el navegador aún no soporta por defecto las importaciones. Entonces tenemos que convertir el código de alguna manera para que todo esto funcione. Voy a ver si ya terminó de instalar Webpack, todavía sigue instalando. Muy bien, me ha dado error, por alguna razón me ha dado error, quizás por los permisos. No hay ningún problema, lo volvemos a instalar, simplemente vuelves a tipear el comando npmi Webpack. Es mejor mostrarte esos errores, por lo general yo no utilizo mucho Windows por esta sencilla razón, porque siempre te da problemas por todo. Pero instalando la segunda vez es mucho más rápido, porque ya lo tiene en memoria caché, así que los archivos ya no lo tienes que descargar desde cero. Muy bien, como puedes ver, ahora sí lo he instalado Webpack. Tan solo si te da este error, de nuevo lo vuelves a ejecutar y ya no va a pasar nuevamente. Ok, entonces con esto ya tenemos Webpack instalado, ya sabemos que está en la carpeta Node Modules, vamos a ejecutarlo. Vamos a ir a la consola, vamos a limpiar la consola y vamos a decir Webpack y vamos a darle el nombre del archivo que queremos que convierta, que es el archivo app.js. Ahora, ¿por qué queremos que convierta el código? De nuevo porque este código de app.js que está importando otro archivo no puede ser leído por el navegador por defecto, así que tenemos que convertirlo con Webpack. Vamos a hacer esto, voy a decirle Webpack, toma el archivo app.js y conviértelo, genera una salida, genera un output. Entonces para decirle el nombre del archivo de salida, el nombre del archivo convertido, le voy a dar un "-o" y el nombre. En este caso yo le voy a colocar output.js, así se va a llamar el archivo convertido. Muy bien, vamos a dar un enter y observa lo que me dice. Me dice Webpack no se reconoce como un comando. Esto en realidad es un asunto debido a que Webpack no lo hemos instalado como un comando del computador, tan solo lo hemos instalado para este proyecto. Por suerte tenemos otro comando de Node que se llama npx, y este comando nos permite ejecutar módulos que hemos instalado tan solo para este proyecto. Entonces voy a decir npx webpack app.js-o, exactamente igual, lo mismo que lo anterior, solamente que con npx al inicio. Y quiero que generes el archivo output.js. De nuevo, tan solo le estoy diciendo que ejecute Webpack y que tome el archivo app.js y genere una salida o genere un nuevo archivo llamado output.js. Vamos a dar un enter. Y esto lo que hará es convertir el código. Pero me dice, Webpack CLI es necesario para que puedas ejecutar este comando. Hasta este momento te he enseñado a instalar Webpack, pero Webpack se complementa de otro módulo llamado Webpack CLI. Entonces para instalarlo podríamos hacerlo de dos maneras. Colocar aquí yes y dar un enter y él lo instalará y luego convertir el código. O la forma en la cual te voy a enseñar, vamos a cancelar con control C. Observa que vuelve de nuevo el cursor. Vamos a limpiar con clear. Y vamos a instalar también ese otro módulo. Vamos a decir npm y Webpack-CLI. Es decir, que cuando trabajes con Webpack vas a necesitar básicamente dos módulos, Webpack y Webpack CLI. Esto es para que no te dé ningún error, para que puedas ejecutar básicamente Webpack desde consola. Cada vez que veas este nombre CLI significa que estamos hablando de una herramienta de línea de comandos. De hecho, eso es lo que significa Common Line Interface. Muy bien, para que esto lo puedas ver mejor, voy a tratar de digamos, agrandar un poco el texto. Voy a añadir el texto grande. Voy a dar a aceptar. Y vamos a ver, voy a dar un enter. Como te digo nuevamente, esto de instalar módulos en Windows por rato se traba, así que es bastante importante tenerlo en cuenta. Vamos a colocarle texto 36 para que lo puedas ver mejor. Muy bien, entonces aquí voy a disminuirle un poco de tamaño. Ok, entonces aquí tenemos, creo que es demasiado. Voy a colocarle tan solo 24. Muy bien, entonces aquí tan solo tenemos nuestra salida. Voy a extender un poco más. Ok, ya tenemos instalado Webpack CLI. Vamos a hacer esto, vamos a limpiar con clear. Y ahora vamos a decir npx nuevamente, Webpack. Quiero que tomes el archivo app.js y generes una salida llamada output.js. Ahora sí, vamos a dar un enter. Y esto lo que hará es convertir nuestro código. Esto al inicio te puede tomar algunos segundos simplemente. Y muy bien, tenemos una salida por consola que parece algo extraña. Me dice un hash, una versión, la versión de Webpack que tengo instalada hasta este momento, el tiempo transcurrido, es decir, cuánto tiempo le tomó convertir el código. Y me dice, he generado en esta carpeta, en este archivo llamado output.js, el peso es de 1 kilobyte y no he dividido el código en múltiples partes, pero básicamente he tomado el código app.js y message.js para generar este archivo. Y aquí está la fecha y la hora en la que se ejecutó.
Como puedes ver, es tan solo leer la salida, es entender de qué se trata. Y me da una advertencia, me dice el modo el cual ha sido establecido, la opción modo no ha sido establecida. Webpack está trabajando por defecto en modo de producción. Es decir, como yo no lo he establecido si estoy trabajando en producción o en desarrollo, bueno, Webpack asume que yo estoy convirtiendo el código para producción. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué es lo que ha generado esto? Si vemos en nuestro código hay un nuevo archivo llamado output.js. Damos un clic y observo que hay un código que es bastante difícil de leer. De hecho, tan solo está ocupando una sola línea de código. Aquí lo puedes ver en el editor. Tan solo ves una sola línea. Todo este código está en una sola línea. Pero vamos a ir en index.html y en lugar de llamar app.js vamos a llamar ese output.js. Vamos a guardarlo. Vamos a ir en nuestro navegador y vamos a reiniciar todo. Vamos a refrescar. Y vamos a dar un clic en este botón. Y observa, vuelve a funcionar todo. ¿Por qué vuelve a funcionar? Bueno, porque este output es en realidad la combinación de app.js y messages. Pero al final, esto tan solo está funcionando desde un solo archivo. Al final los ha combinado. Y no solamente se encarga de combinarlos, se encarga también de poder brindarte un entorno un poco más ordenado. Por ejemplo, este output.js es mi salida. Entonces, este archivo, aunque yo lo elimine, vamos a eliminarlo, mover a la papelera de reciclaje, yo lo puedo volver a generar, simplemente volviendo a tipear todo de nuevo. npx webpack app.js-o output.js. Vamos a ir al código y aquí va a aparecer nuevamente el archivo output, como ves. Es decir, que este archivo en realidad no es esencial. Obviamente es necesario para que funcione la aplicación, pero me refiero al hecho que no es necesario que nosotros lo guardemos o lo almacenemos, ya que podemos volver a generarlo. Entonces lo importante es tener nuestros archivos de orígenes, ya que estos archivos de orígenes son los que generan la salida. Entonces, para tener algo más de orden, para no tener tantos archivos, imagínate que sea un proyecto más importante, vamos a tener muchos más archivos de JavaScript, de HTML y de CSS y demás. Entonces vamos a crear una carpeta llamada src. Esta carpeta tendrá dentro los archivos necesarios para que funcione nuestra aplicación, los archivos de origen. ¿Cuáles son los archivos de origen? Bueno, app.js, vamos a moverlo. También me dice aquí, vamos a darle que no. Vamos a mover también el HTML, vamos a darle mover. También voy a mover el archivo messages.js. Vamos a darle mover. Y muy bien. Entonces ahora dentro del archivo de origen tengo index.html, app.js y messages. Pero también los estilos también son necesarios. Entonces también lo voy a mover. Ok. Y como puedes ver, ahora está un poco más ordenado mi código. Ahora sé que todos estos archivos son necesarios para poder funcionar. Entonces voy a ser un poco más explícito con la salida y voy a decirle. Aquí a través de npx voy a ejecutar webpack. El código de origen ya no está en app.js, sino está dentro de una carpeta llamada src y adentro está el archivo app.js. Y como salida, lo vas a colocar dentro de una carpeta llamada build, de esta manera. Una carpeta llamada build, que significa convertir o código construido. Y como salida, el archivo será el mismo, output.js. Vamos a dar un enter y vamos a ver qué es lo que genera todo esto. Vamos a colocarlo al lado. Y vamos a esperar un segundo. Observa lo que ha hecho. Básicamente ha tomado mi código de origen de app y messages y ha generado otra carpeta llamada build. Aquí está. Y esta carpeta build tiene el archivo output. Esto es lo que hacen si has trabajado con frameworks tipo Angular, Vue o React. Lo que hacen esos frameworks al convertir el código básicamente lo colocan en otra carpeta. Y exactamente es lo que estamos haciendo aquí, colocarlo en otra carpeta. Es decir que al final este código de origen es el que en realidad tendrías que guardar, ya que este código de salida lo podemos generar múltiples veces. Pero este sería el código de producción. Esto quiere decir que si nosotros queremos ejecutar este código tendríamos que tener aquí también un HTML. Entonces aquí este index.html quisiéramos moverlo a la otra carpeta, ya que al final ese archivo HTML lo tenemos que, digamos, ejecutar con este output. Entonces vamos a ir aquí, vamos a abrir nuevamente el proyecto, vamos a cerrar lo que teníamos antes, vamos a ir a nuestra carpeta y la carpeta build es lo que tienes que pensar como código de salida, como código de producción. Vamos a ir en index.html y damos un doble clic y tenemos el botón. Vamos a dar un clic y funciona. ¿Por qué funciona? Porque este index.html está llamando el output y el output de nuevo es el código final. Muy bien, hasta aquí parece muy sencillo, pero cada vez que intentamos hacer más y más cosas se va complicando más. Por ejemplo, supongamos que queremos tener código que nos permita llamar código de CSS o configurar Webpack para tener código de CSS. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a añadir aquí en src, en styles.css, un color. Vamos a decir que el cuerpo del HTML tendrá un color, un background de color gris, por ejemplo. Vamos a colocarle gray. Guardamos y este código lo vamos a llamar.
Ahora, ¿desde dónde voy a llamar este código? Bueno, obviamente el código final está en build. Entonces también tendría que moverlo allá. Vamos a moverlo. Y desde el HTML voy a añadir desde el título una etiqueta link y voy a llamar este styles.css. Vamos a guardarlo. Vamos a reiniciar o refrescar el navegador y aquí está nuestro código. Muy bien, y con esto ya tendríamos el código CSS, pero estamos utilizando Webpack, así que de alguna manera tenemos que también llamar todo esto. Bueno, para configurar todo esto, para hacerlo lo más productivo posible, es mucho mejor que en lugar de llamarlo tan solo desde consola, vamos a crear un archivo, ya que estos archivos como HTML y CSS también luego lo vamos a querer pasar. Entonces vamos a volver estos archivos al inicio en src, en styles también, ya que al final build yo no debería tocar nada de build. Lo más práctico o lo más común es que cuando tenemos código de origen ejecutemos un comando y este código de build se genere con los HTML, con los CSS y con los JavaScript. Entonces voy a enseñarte cómo configurar Webpack a través de un archivo conocido como webpack.config.js. Este archivo nos permite configurarlo a través de un objeto de JavaScript. Entonces vamos a crear un objeto de JavaScript y aquí adentro vamos a crear una propiedad llamada entry. Este entry es básicamente la dirección de origen. ¿En dónde está mi código de JavaScript de origen? Está en este archivo llamado app.js, pero que está dentro de la carpeta src. Entonces le voy a decir, en el proyecto actual, voy a colocar un punto y un slash. En el proyecto actual, entra a la carpeta src y toma el archivo llamado app.js. Este es el archivo principal de mi aplicación. Luego le voy a decir, quiero que generes una salida. Vamos a generar una salida. Y este output toma dos propiedades a través de un objeto. La primera propiedad es para decirle la ruta de en dónde irá la carpeta con los archivos convertidos. Y la otra propiedad se llama filename, que es para decirle cuál será el nombre del archivo convertido de JavaScript. Ahora aquí Visual Studio Code me está marcando algunos errores, es decir, al inicio. Bueno, para solucionarlo vamos a tener que escribir esto, module.exports, y vamos a darle un igual. Observa que se van los errores de aquí arriba. Estos obviamente ahorita lo vamos a arreglar. ¿Pero qué significa este modules.exports? Bueno, hasta este momento desde consola hemos venido ejecutando el comando Webpack. Bueno, este Webpack nosotros le estábamos especificando el archivo origen y el archivo de salida. Ya no es necesario hacerlo en los próximos comandos que vamos a ejecutar con Webpack, ya que aquí estamos especificando eso, estamos especificando dónde está el archivo de origen y cuál será la salida. Pero vamos a terminar de configurarlo para probarlo. Bueno, hasta este momento nosotros el nombre del archivo que estamos creando tiene el nombre output.js, entonces vamos a darle ese nombre. El nombre será output.js. Luego vamos a colocar una coma aquí y voy a decirle la dirección. ¿En qué carpeta lo va a colocar? Bueno, en una carpeta build. Y con esto funcionaría, pero en realidad esta ruta de aquí tenemos que darle una ruta absoluta y no una ruta relativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una ruta absoluta es algo como lo que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí en la consola vemos esta ruta que dice C, User, Fast, Desktop. Dentro de la carpeta Desktop tenemos una carpeta llamada Frontend Project. Esta es una ruta absoluta, ya que viene desde el inicio del sistema operativo. Una ruta relativa, por otra parte, sería tan solo decirle, por ejemplo, punto y un slash. Esto es como decirle, desde esta carpeta encuentra la carpeta build. Bueno, en este caso necesito una ruta absoluta, entonces yo tendría que tipear C, users y todo esto. Bueno, pero ¿qué pasa si yo luego cambio la carpeta de lugar? Tendría que cambiar toda la configuración. Por suerte, para evitar todo este problema, nosotros estamos utilizando Node.js. Entonces, como estamos utilizando Node.js aquí dentro de Webpack, recuerda que Webpack es una herramienta de JavaScript, una herramienta de Node. Entonces nosotros podemos tener acceso a una constante de Node llamada dirname. Pero como te había dicho, este no es un curso de Node, así que no es necesario conocerlo. Dirname, básicamente lo que es la dirección de esta carpeta desde la ruta inicial de mi sistema operativo. Entonces, ¿cómo decirle? Desde la ruta inicial de mi sistema operativo de esta carpeta, concaténalo con la carpeta build. Y es aquí donde colocas el código. Entonces voy a colocarle un slash simplemente para que lo concatene. Muy bien, vamos a guardarlo. Y esta configuración se leería de esta manera. Mi código de origen está aquí en src app.js. Y este código a su vez importa, digamos, los archivos de otros archivos de JavaScript y demás. Bueno, ¿en dónde voy a colocar el código convertido? El código convertido lo vas a colocar en la carpeta build con un nombre llamado output.js. De hecho, aunque el nombre output es bastante descriptivo, lo más común es que veas el nombre bundle.js. Se le nombra de esta manera porque al final agrupa bastantes archivos de JavaScript. Así que este es el nombre más común por el cual lo vas a encontrar. Muy bien, vamos a dejarlo abierto, no es necesario que lo cerremos, tan solo que lo guardemos, ¿sí? Control S para guardarlo o archivo guardar como. Muy bien, vamos a ejecutarlo. Vamos a ir aquí en nuestro proyecto y vamos a decir npx webpack
Y ya no tenemos que darle, como te había dicho, toda esta configuración. Entonces solo le digo npx wakepack y doy un enter. Y él automáticamente va a leer el código wakepack.config.js. Él ya sabe que este archivo está aquí. Entonces como él sabe que existe, bueno, él crea el archivo. Y aquí ha creado otro archivo llamado bundle. ¿Por qué ha creado otro? Bueno, porque aquí le he cambiado de nombre. Si en todo caso le hubiera dado el nombre output, lo hubiera sobrescrito, es decir, lo hubiera reemplazado. En este caso ha creado otro porque tiene otro nombre. Vamos a eliminarlo, no hay ningún problema. Recuerda que esto lo podemos eliminar porque lo podemos volver a generar cuantas veces queramos. Vamos a decir nuevamente npx wakepack. Y para solucionar de una vez este problema de warning, nosotros podemos especificarle a wakepack si queremos el código en producción o en desarrollo. Por ejemplo, si yo le digo "-p" y doy un enter, vamos a ver la consola. Lo importante es ver la salida de la consola. Observa que ya no tengo esa advertencia. La razón es que con "-p" yo le estoy diciendo a Wakepack: hey Wakepack, estoy en producción. Entonces como estoy en producción, él ya no me envía esta advertencia. Y no solamente ya no me envía esa advertencia, sino que en build, si vamos en bundle, el código está minificado. Pero observa lo que pasa si yo le digo a Wakepack que estoy en desarrollo. Le digo npx wakepack-d y doy un enter. Observa que él va a volver a convertir el código exactamente igual, pero la salida será distinta. Vamos en bundle. Aquí está todo mi código, pero ya no está comprimido. Incluso si conociéramos bastante de JavaScript, nosotros pudiéramos leer esto perfectamente. Pero esto no es para leer, esto es para que el navegador lo pueda ejecutar. Y aquí está nuestro código, aunque no lo creas. Aquí está nuestro código que hemos escrito hasta este momento. Pero observa que está en múltiples líneas. La razón de que esté en múltiples líneas es porque estamos en desarrollo. En desarrollo nosotros queremos debuguear, queremos testear. Entonces esto es importante. Pero en producción ya no queremos hacer todo eso. Es por eso que en producción el código ya no aparece así, sino lo que hace es estar minificado todo en una sola línea de código, como puedes ver. Muy bien, entonces aquí has entendido un poco de cómo es la conversión de código. Pero como te había dicho, nos falta pasar los archivos de HTML y CSS, ya que en el src tan solo tenemos convertido los archivos de JavaScript. ¿Qué pasa con el HTML? Bueno, vamos a añadir un complemento más de Wakepack llamado los plugins. Vamos a ir aquí en la documentación y vamos a escribir aquí en su buscador plugins y damos un enter. Los plugins básicamente nos dice que la opción plugins es utilizada para customizar o para personalizar Wakepack al momento del proceso de construcción. Es decir, cuando nosotros convertimos el código, nosotros podemos personalizar determinadas conversiones para que pueda ser más. Es decir, Wakepack por lo general tan solo entiende código de JavaScript. Pero a través de los plugins nosotros podemos decirle que convierta también otro tipo de archivos, HTML, CSS, SAS, archivos .hbs o cualquier otro tipo de extensión que Wakepack pueda soportar. Incluso también tú mismo podrías crear tus propios plugins. Bueno, vamos a ir desde la consola y vamos a instalar un plugin. El plugin que vamos a instalar se llama de esta manera y también lo puedes buscar en Google. Se llama HTML Wakepack Plugin. De hecho, te estoy mostrando todo esto porque al final luego vas a estar investigando por tu propia cuenta. Entonces la documentación siempre va a ser tu mejor aliado al momento de entender todo esto. Este módulo te permite poder convertir o procesar archivos de HTML dentro de Wakepack y lo vamos a utilizar. Para instalarlo aquí te dice cómo hacerlo. npm html-wakepack-plugin. Pero nosotros vamos a hacerlo exactamente igual. Entonces vamos a ir aquí. Vamos a decir npm install o npm i, como habíamos hecho con Wakepack, y vamos a decir html-wakepack-plugin. ¿Cómo es el nombre? Bueno, aquí está el nombre, html-wakepack-plugin. Aquí me dice la versión estable. Vamos a dar un enter. Y con esto lo que haremos, vamos a dar un enter. Con esto lo que haremos es que, así como habíamos instalado Wakepack en esta carpeta Node Modules, también ahora tenemos esta otra extensión o tendremos esta otra extensión. De hecho, algo que no te había comentado es que si vamos al package.json, aquí vamos a tener las dependencias que hasta este momento hemos instalado, que son dos simplemente. Hemos instalado Wakepack y Wakepack CLI. ¿Qué son las dependencias? Las dependencias son básicamente, como su propio nombre indica, código del cual nuestro proyecto depende. Sin este código, nuestro proyecto no funcionaría, no podríamos convertirlo. En realidad hay otros asuntos con esto, pero de nuevo, esto es lo más sencillo para poder explicártelo sin la necesidad de explicarte todos los conceptos de Node y demás. Muy bien, entonces hasta este momento puedes pensarlo de esta manera. Tenemos en nuestro proyecto dos códigos o dos herramientas que necesitamos para poder convertirlo: Wakepack y Wakepack CLI. Muy bien, ahora vamos a poder ver una más, ya que estamos instalando Wakepack Plugin. Como puedes ver, de nuevo en la consola he tenido que dar un enter para que esto continúe. Vamos a ir aquí en package.json y ahora vamos a ver que va a aparecer un nuevo módulo, que es este de aquí, exactamente igual. Otra cosa también con esto de las dependencias es que tienen su número.
Es decir, este es el número de la versión. Por ejemplo, aquí estoy utilizando Webpack 4 y Webpack Click 3. Al final lo importante de esto es notar que estoy utilizando Webpack 4. Webpack se va a estar actualizando, así que si a un futuro ves este video y la versión 5, debes saber que entre versión 4 y versión 5 quizás hay algunos cambios. Si es en versión 4 y algo al lado, no importa. Lo importante es el primer número simplemente. Ok, entonces con esto de nuevo se ha parado la instalación. Esto es típico de Windows y lo que realmente hace molesto para hacer un video porque al final se traba y hace más largo el video. Muy bien, entonces con esto, si vamos a package.json, ahora tenemos el otro módulo, HTML Webpack Plugin. Vamos a requerirlo, vamos a ir aquí en webpackconfig.js y vamos a decir, voy a requerir y entre dobles comillas voy a darle el nombre del módulo, HTML-Webpack Plugin. De hecho, Visual Studio Code me ayuda con el autocompletado. Muy bien, lo que vamos a hacer aquí es guardarle una constante llamada HTML Webpack Plugin, exactamente con el mismo nombre. Esto es bastante típico cuando trabajamos con Node, importar un módulo y guardarlo en una constante del mismo nombre. Ahora, este plugin tenemos que utilizarlo. Vamos a colocar una coma aquí y vamos a colocar plugins. De esta manera. Y vamos a colocar un arreglo como valor. Este arreglo tenemos que dar un enter ya que vamos a colocar algunos objetos. Pero estos objetos los vamos a generar a partir de estos plugins. Por ejemplo, voy a crear un objeto gracias a este plugin llamado HTML Webpack Plugin. Entonces voy a decir new HTML Webpack Plugin. Voy a ejecutarlo y como opciones a través de un objeto le voy a dar en dónde está el código de HTML que yo quiero que copie. Entonces aquí a través de una propiedad llamada template le voy a decir el código de HTML, el código de origen HTML está en la carpeta src. Entonces le digo entra a la carpeta src y toma el archivo index.html. Como puedes ver aquí sí está aceptando una ruta relativa, es decir una ruta que es relativa a mi proyecto. Del proyecto actual entra a la carpeta src, aquí está, y toma el archivo index.html. ¿Qué es lo que hace este plugin? Lo que hace esto básicamente es copiar este archivo HTML a la carpeta build. Entonces si guardamos y ejecutamos el código nuevamente, vamos a limpiar la consola con clear, ejecutamos el código con npx webpack y nada más. Bueno, webpack, vamos a cancelar todo, vamos a decir webpack y su entorno de desarrollo. Vamos a limpiarlo nuevamente y vamos a decir npx webpack-d para desarrollo. Damos un enter. Y esto lo que hará es ya no solo convertir el código de JavaScript como lo tenemos especificado, sino también copiar el código de HTML desde nuestro código origen al código de la carpeta build. Observa, en bundle está nuestro código convertido. Y al lado tenemos un archivo nuevo llamado index.html. Que observa, es el código que nosotros habíamos escrito antes, el código de Webpack App o el código de este src. Aquí está el código de origen. Y aquí está el código de salida, que no he hecho más que copiarlo, pero hay una pequeña diferencia si prestas atención. En el index.html de la carpeta de origen en src, nosotros teníamos un script, output.js, ya que estábamos enlazando esto con la salida. Pero aquí, en la salida en build de este index.html, no solamente tenemos este output, sino que también tenemos el enlazado con bundle. ¿Por qué tenemos esto? Nosotros no hemos agregado eso en el archivo de origen, como puedes ver. Tenemos eso porque Webpack, al nosotros configurarlos, él sabe que este script de aquí tiene relación con este archivo de HTML. Entonces lo que hace es que él une la salida del archivo de JavaScript con el archivo de HTML. Es por eso que este HTML de aquí ya está enlazado con este bundle.js que está generado. Entonces esto quiere decir que si yo voy a mi archivo de HTML de origen y quito esto, ya que Webpack lo va a enlazar por mí, yo no tengo que enlazarlo. Entonces vamos a volver a ejecutar todo. Vamos a decir npx webpack-d. Esto nuevamente va a volver a convertir el código. No te preocupes, en estos momentos estamos convirtiendo el código una y otra vez, pero luego lo vamos a automatizar. Muy bien, ha convertido todo el código, no tengo ningún error. Vamos a ir en index.html. Y muy bien, tan solo nos hemos quedado con este bundle que Webpack lo agrega automáticamente. Vamos a ir allí, vamos a ir aquí en nuestro código que tenemos en Frontend Project. Vamos a ir en la carpeta build, que es la carpeta de salida. Doble clic en el archivo index.html. Y aquí está nuestro proyecto. Damos un clic. Y tenemos la alerta. Como puedes ver, está funcionando tal cual. No tenemos ningún error. De hecho, si abrimos la consola del navegador, aquí este archivo, ese es el problema con el archivo de CSS. También lo vamos a ver, pero el archivo de HTML y JavaScript no nos muestra ningún error, tan solo el de CSS. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestros archivos pasados de HTML y JavaScript. Pero ¿qué pasa con el archivo de CSS? Bueno, el archivo de CSS, para pasarlo tenemos que instalar otro plugin, o vamos a tener que tener otro plugin. Pero primero voy a resolver un problema que estamos teniendo hasta este momento.
Si has prestado atención y has seguido el tutorial desde cero, has visto que he estado tipeando a cada momento, cada vez que he cambiado código, npx webpack-d. Y esto sirve porque convierte el código, pero ¿qué pasa si tengo una aplicación bastante grande? Estoy haciendo múltiples cambios, estoy desarrollando normalmente. Bueno, cuando desarrollamos normalmente vamos a estar cambiando el código a cada momento. Entonces se va a volver tedioso estar tipeando npx webpack a cada momento. Es por eso que hay una herramienta llamada Webpack Dev Server. Vamos a buscarla, Webpack Dev Server. Esta herramienta, como su propio nombre indica, es un servidor de desarrollo para Webpack. Es decir, cuando nosotros desarrollamos un proyecto del frontend, es típico que lo desarrollamos desde un servidor. Quizás has utilizado alguna vez un servidor de PHP como Apache, por ejemplo. O quizás has utilizado un servidor de Python, de Ruby o de JavaScript con Node. Bueno, este Webpack Dev Server, de hecho, es un servidor de Node.js. Pero no te preocupes, no tenemos que aprender nada de los servidores. Este es un plugin simplemente para Webpack. Él automáticamente crea un servidor de desarrollo para nosotros. Y un servidor de desarrollo bastante útil, de hecho. Vamos a instalarlo. Vamos a copiar este código de aquí. npm install webpack dev server. Vamos a ir a nuestra consola. npm install webpack dev server. Y algo a notar aquí también es que no te confundas el comando npm con el comando npx. El comando npx lo estamos utilizando para ejecutar código. El comando npm lo estamos utilizando para instalar dependencias. Así que es bastante común, de hecho, que cuando ustedes empiezan o cuando nosotros empezamos, al final nos olvidemos de algunos o no prestemos atención a todas estas cosas, pero luego tenemos un error. Y es lo que a veces veo en las preguntas más típicas de este canal, que son simplemente errores de tipeo. Entonces es bastante importante prestar atención a todas estas cosas. Ok, entonces esto lo que hará es básicamente instalar este otro módulo. Vamos a ir aquí en nuestro código. Y al igual que como teníamos estos otros módulos, va a aparecer este otro módulo llamado Webpack Dev Server. Como te he comentado, aquí está la documentación en GitHub. Aquí puedes leer qué es lo que puedes hacer con esto. Lo que hará esto no es más que abrir un servidor en un puerto. Incluso nosotros podemos configurar eso. Pero ahora desde consola, vamos a esperar que esto termine de instalarse. Vamos a dar un Enter. Porque necesito que esto primero esté instalado para poder ejecutarlo, obviamente. Entonces vamos a esperar un segundo. Ok, aquí me ha dado un error típico de instalación. Bueno, no hay ningún problema. Lo vuelvo a ejecutar simplemente npm install webpack dev server. Y esto va a ir más rápido porque ya lo tiene desde memoria caché, así que ya no tiene que descargar todos los archivos. Simplemente vamos a esperar un segundo. Y esto va a ir mucho más rápido a la instalación. Muy bien. Entonces con esto ya tenemos instalado Webpack Dev Server. ¿Cómo lo ejecutamos? Si recuerdas, hemos estado ejecutando hasta este momento npx webpack, ya que leía por defecto el archivo webpack.config. Bueno, ahora ya no vamos a ejecutar npx webpack, sino vamos a ejecutar npx webpack-dev-server. Es decir, que este comando no solamente convierte el código, sino que lee este archivo y me prepara un servidor para yo ir, digamos, desarrollando. Vamos a dar un Enter. Y este comando lo que hace es ejecutar el archivo, el comando Webpack Dev Server. Webpack Dev Server lo que hará es crearme un servidor. De nuevo se traba esto, simplemente recuerden dar un Enter. Aquí está el servidor en la dirección. Me dice que crea un servidor en la dirección de localhost 8080. Vamos a ir allí. En el navegador vamos a visitar, en una pestaña por aparte, localhost 2.8080. Vamos a dar un Enter. Y observa, tenemos aquí un botón. Si damos un clic, aquí está nuestro proyecto. Pero no solamente tenemos nuestro proyecto dentro de un servidor, sino también tenemos esta característica. Vamos a ir a nuestro código y supongamos que estamos cambiando cosas. El index.html voy a añadir más cosas, un título por ejemplo, que diga Webpack Project. Vamos a colocarle Frontend Project, ya que al final estamos trabajando con JavaScript, Frontend Project. Y vamos al navegador y no vemos el cambio, por alguna razón. Esto debería funcionar. Vamos a ver por qué. Vamos a ir en la consola. Ok, de nuevo, esto se ha quedado aquí, simplemente vamos a dar un Enter y observa. Esto no solo pasa en Windows. Vamos a volver a tipear nuevamente, vamos a volver a hacer el cambio. Ya no en H1, vamos a cambiarlo por un H5 que diga Testing. Guardamos, vamos a ir al navegador y automáticamente tenemos el cambio. Vamos a cambiarlo, de hecho podríamos hacer esto. Voy a mostrarte el editor aquí al lado para que veas cómo se van moviendo los cambios. H1, por ejemplo, cambiando cosas. Guardo. Y automáticamente se ve los cambios en el navegador. Es decir, que aquí tenemos un servidor en vivo. Cada vez que yo hago un cambio, por ejemplo, el botón, quiero que ya no tenga el texto click, sino que diga click me, con un signo de admiración. Aquí está. Muy bien, y de esta manera estamos cambiando código en vivo. No solamente para el HTML, obviamente, también para el JavaScript. De hecho, el JavaScript es lo más importante aquí. Vamos a tipear, por ejemplo, una alerta al inicio que diga
working. Guardo. Y si voy al navegador, automáticamente veo la alerta, ya que el código se vuelve a ejecutar y de esta manera estoy, sin la necesidad de yo refrescar el navegador, él me va mostrando los cambios a medida que yo los voy escribiendo. Puedo ir haciendo más cambios y esto se va reflejando en el navegador. Muy bien, y este es el servidor de desarrollo, es por eso que es tan útil, porque a medida que vamos cambiando el código, esto va convirtiendo el código y me lo va reflejando instantáneamente en el navegador. De hecho es bastante veloz, mucho más veloz que complementos de otros administradores de tareas como Browserify, por ejemplo. Muy bien, entonces con esto ya tenemos aquí nuestro entorno de desarrollo para para trabajar con un servidor que simula ser un servidor real. Pero no es todo lo que podemos hacer, ya que podemos también establecer el puerto. Vamos a ir en Webpack Config y vamos a hacer esto. Vamos a crear otra configuración aquí arriba. No tiene que ser arriba, puede ser abajo incluso. Pero lo importante es que tenga el nombre dev server. Y adentro una propiedad llamada port. Y este port tiene que tener un número. El número al cual yo quiero que tenga mi servidor. Por ejemplo, supongamos que tienes un servidor de Apache que está corriendo ya en el 8080. Aquí no te va a ejecutar. O supongamos que ya tienes un servidor o cualquier otra aplicación ocupando este puerto y quieres cambiarlo. Bueno, aquí simplemente vienes el código de Webpack Config y le dice: quiero que Webpack Dev Server esté en el puerto 5000. Guardas y vamos a tener que volver a ejecutar todo, ya que al inicio estábamos ejecutando con el puerto por defecto. Vamos a cancelar con Control C varias veces. Vamos a limpiarlo y vamos a decir npx Webpack Dev Server nuevamente. Incluso aquí también puedes establecer la opción "-p" o la opción "-d", pero cuando estamos trabajando con Webpack Dev Server, automáticamente lee o él sabe que estamos en entorno de desarrollo. Es por eso que estamos utilizando un servidor de desarrollo. Muy bien, entonces con esto, ahora observa que me dice que está en el puerto de localhost 5000. Esto quiere decir que si yo voy al 8080 y doy un enter, ya no está el código. Me dice: no se puede encontrar el sitio, es decir, la respuesta por defecto del navegador cuando no encuentra un sitio. Bueno, vamos a ir a localhost 5000 y aquí está nuestro proyecto. Así de simple. Muy bien, y esto funciona tal cual. De hecho, de nuevo te lo voy a mostrar. Vamos a cambiar aquí, por ejemplo, ya no un H1, sino un H1 que diga Hello World. Y guardo. Automáticamente esto vamos a tener que volver a dar un enter en la primera vez simplemente en la consola, y luego a partir de aquí ya empieza a estar atento con los cambios, como puedes ver. Muy bien. Muy bien, entonces ahora sí, ya tenemos listo nuestro servidor. Con esto ya está funcionando, pero faltaba algo, faltaba el CSS. De hecho, hemos hecho todo esto para poder también tener listo el CSS. Vamos a ir aquí en módulo exports en webpack.config, y así como hemos configurado los HTMLs, también tenemos que configurar los CSS. Pero algo a notar aquí cuando trabajamos con Webpack y los CSS es que te había comentado que este app.js es el archivo principal. No es el archivo HTML en realidad, es el archivo app.js. Esto quiere decir que si alguna vez has desarrollado una aplicación sumamente sencilla, sabes que HTML por lo general va enlazado con los CSS. Pero cuando hablamos de Webpack, Webpack está importando por defecto el archivo inicial desde app.js o desde este archivo de JavaScript. Entonces él a su vez no solamente importa los JavaScript, sino que también aprovecha para importar los CSS y de esa manera también los puede procesar. Es decir que es aquí donde vamos a importar el CSS, aunque no parece algo típico, pero de esta manera funciona Webpack. Es decir que aquí voy a importar, por ejemplo, voy a importar de esta ruta un archivo llamado styles.css. Y si guardamos y simplemente colocamos esta línea de código y vamos a ir a nuestro Webpack Dev Server y vamos a ver en consola que tenemos un error. Vamos a leer esta línea que dice: necesitas un loader apropiado para manejar este tipo de archivo. Aquí vamos a aprender otro concepto llamado los loaders. Cuando nosotros trabajamos con Webpack es natural que importemos archivos de JavaScript, pero los archivos .css Webpack no los puede entender. Los puede importar, pero al final no los puede procesar. Es decir, que necesitamos tener un complemento más, así como teníamos los plugins, solo que los plugins funcionaban al momento de procesar y generar una salida. Los loaders funcionan al momento de importar en desarrollo. Es decir que en este caso nosotros vamos a tener que agregar un loader para poder importar archivos CSS. Vamos a cancelar la consola. Vamos a limpiar y vamos a traernos algún loader. Vamos a buscar en Google simplemente un loader llamado Style Loader. Vamos a buscar Webpack Style Loader. Y vamos a ver este repositorio en GitHub, que es básicamente el código de Style Loader. ¿Qué es un Style Loader? Es la manera en la que Webpack puede cargar estilos o puede cargar inyectando código desde la etiqueta Style, como puedes ver aquí. Es decir, él puede cargar los estilos típicos de CSS. Por lo general es recomendado, como puedes ver en su propia documentación, combinar Style Loader con otro módulo llamado CSS Loader. Así que vamos a instalarlos a ambos. Vamos a ir en la consola y voy a instalar dos. npm style-loader y también css-loader. Y vamos a dar un enter.
Muy bien, esto lo que hará es instalar ambos módulos. Para configurarlos tenemos que añadir una regla a Webpack Config. De hecho, esto de aquí lo podríamos copiar perfectamente, pero voy a escribirlo para que puedas entenderlo mejor. Vamos a ir en Webpack y antes de plugins vamos a escribir otra sección llamada Module. Y este módulo es un objeto y este objeto tiene una propiedad llamada rules, reglas. Y que es un arreglo de múltiples objetos. Cada objeto es una configuración para decirle a Webpack qué archivos puede procesar. Por ejemplo, aquí le voy a decir, Webpack, puedes procesar o testear todos los archivos que terminen con .css. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, cuando yo importe archivos desde JavaScript con la extensión .css, gracias a esto Webpack lo va a poder importar. Pero no solamente los va a poder importar, sino que también necesito que los entienda. Entonces voy a añadirle una propiedad llamada loader y aquí le voy a añadir dos estilos, bueno, no dos estilos, sino dos módulos que son necesarios para que pueda funcionar. Como te había comentado, son dos, style loader y css loader. Entonces simplemente coloco un arreglo y dentro del arreglo los empiezo a listar. De hecho, en la documentación me muestra cuál es el orden. Primero tiene que ir un objeto loader con un style loader y luego va otro objeto llamado loader con el valor css loader. Entonces solo tenemos que importarlo en orden. Solamente se escribe, por ejemplo, un objeto loader, dos puntos, style-loader, una coma, otro objeto loader, dos puntos, css-loader. De hecho, este loader no tiene el nombre loader, sino tiene el nombre use. De esta manera. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Vamos a ir aquí en la consola y vamos a decir npx webpack dev server nuevamente. Y con esta única configuración, ahora Webpack ya puede entender el código de CSS. De hecho, vamos a esperar a que convierta el código y demás. Muy bien, lo ha convertido. Vamos a ir a nuestra aplicación en localhost 5000 y ahora tenemos el código con el código final, el código de CSS. Como puedes ver, lo está leyendo. Si de hecho vamos aquí en el src, en donde está el código origen, y cambiamos algo, por ejemplo, ya no quiero que sea el color gris, quiero que sea el color rojo. Guardo y quiero que el color de texto sea blanco. Le coloco white. Guardo y voy a mi aplicación y aquí está el color. Puedes hacer las típicas reglas de CSS, por ejemplo, colores en hexadecimal y demás. Es decir, puedes hacer lo que sea lo que haces en el frontend. Ahora, si recuerdas, yo te había comentado que también era posible poder procesar archivos de tipo SAS o con un preprocesador de tipo Stylus, Less o SAS, por ejemplo. Bueno, nosotros podemos hacerlo también a través de loaders. Hasta este momento ya estamos procesando CSS, entonces vamos a añadir un loader para SAS. Para hacerlo es bastante sencillo, simplemente vamos a buscar SAS loader. Y de esta manera vamos a poder procesar archivos SAS. Vamos a buscarlo, aquí está SAS loader. Y este módulo o este loader de Webpack también necesita otro módulo llamado Node SAS y Webpack. Webpack ya lo tenemos instalado desde el inicio, así que tan solo nos faltaría este otro módulo. Vamos a instalarlo, vamos a ir en nuestra consola y vamos a decir npmi, vamos a limpiar la consola, npmi SAS-loader y también Node-SAS. Y vamos a dar un enter. Esto lo que hará es descargar el loader para conectarnos desde Webpack con un compilador o digamos un transpilador de SAS. ¿Qué es un compilador o transpilador? Bueno, es un programa que convierte el código normal de SAS y lo transforma a código de CSS. Recuerda que código de SAS no es válido en los navegadores, es por eso que necesitamos convertirlo. Y Webpack también se encarga de convertirlo, al igual que nosotros convertimos código de JavaScript. Así que vamos a ir configurándolo, vamos a ir en webpack.config y ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a decirle que en lugar de entender archivos CSS, vamos a entender archivos .css, ya que al final la sintaxis de SAS es de esta manera. Y no solamente de esta manera, sino que vamos a hacer esto. Vamos a decirle ahora, desde styles.css, vamos a cambiar la extensión, vamos a cambiarle el nombre, y vamos a cambiar la extensión .css por .css. Entonces ya tenemos ahora SAS. ¿Para qué nos sirve SAS? Bueno, tenemos ahora, por ejemplo, la manera de poder anidar. Supongamos que tenemos un H1, el H1 le podríamos colocar un background, por ejemplo, azul. Y un color, por ejemplo, bueno, vamos a colocarle un color blanco y un color del texto negro. Es decir, lo inverso a lo anterior. Estos son solo para mostrarte las características. Obviamente esto no es para estilizar una aplicación ni tener una aplicación funcional justo ahora. Están solo para enseñarte de qué se trata. Es decir, que este código de aquí lo que hará es, desde el HTML, cambiar el código de fondo del H1 y del body. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a ver si, bueno, aquí ha fallado. Cada vez que falla, simplemente lo vuelves a instalar si tienes el mismo error que yo. Y muy bien, vamos a probarlo. Vamos a salir de aquí. Vamos a ir en Webpack Config, pero adicional a todo esto tenemos que añadir el loader SAS. Entonces vamos a añadir la coma y vamos a decir, voy a añadir otro loader llamado SAS-loader. Y vamos a guardarlo.
Con esto, ahora sí lo que hará es ya no solo procesar los archivos de CSS, sino también los de SAS. De hecho, si vamos aquí está instalando Node SAS. Y muy bien, ya lo tenemos instalado. Ahora sí, vamos a limpiar y vamos a decir npx webpack-dev-server. Damos un enter. Y con esto nuevamente va a volver a ejecutar el servidor para que pueda empezar a procesar archivos de JavaScript, HTML y también SAS. Aquí tengo un problema, me dice no puedo encontrar styles.css. Ah, claro, en app.js estoy importando .css y ahora es .css. Vamos a verlo. Vamos a dar un enter para que vuelva a compilar. Y muy bien, ahora sí todo está compilando nuevamente. Vamos a ir en Webpack y aquí está el código. De hecho, por alguna razón, ahora sí, ha refrescado el código. Y aquí está el color rojo de fondo. Vamos a cambiarlo. Vamos a ir aquí en SAS. Y por ejemplo, vamos a cambiar el color azul. Vamos a colocarle un color negro de texto. El color del H1 será rojo. Y el color del texto será blanco. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestro proyecto. Y aquí está. Automáticamente vemos los cambios. Es decir, que ahora está entendiendo código de SAS. Finalmente, cuando trabajamos con JavaScript, obviamente no solamente vamos a utilizar nuestro propio código, sino también necesitamos instalar código de otras personas. Es por eso que quizás quisiéramos traernos jQuery o otra biblioteca. No necesariamente jQuery, puede ser cualquier biblioteca de JavaScript. De hecho, si vamos a una página llamada npm es un repositorio de código de JavaScript. De hecho, es el repositorio de código más grande de todos los lenguajes de programación. La razón es que básicamente JavaScript es utilizado desde el servidor y también del frontend, entonces hay mucho código escrito. Y aquí puedes encontrar código de varias, por ejemplo, de varios propósitos. Por ejemplo, jQuery está aquí. Aquí está el código almacenado de jQuery. Podemos encontrar cualquier otra biblioteca, frameworks y demás. Aquí podemos encontrar React y demás. Es decir, aquí está todo el código, al final aquí está todo el código almacenado de JavaScript. En nuestro caso vamos a instalar jQuery como ejemplo, pero puedes instalar de nuevo cualquier otra biblioteca. Vamos a cancelar esto. Y para instalar jQuery, ahora como tenemos Webpack, vamos a instalar a través de Node. Vamos a decir npm y jQuery. Y damos un enter. Ahora si vamos a nuestro código y supongamos, voy a crear otro botón aquí en el HTML. Supongamos que voy a crear un botón. Este botón se va a llamar click con jQuery. Y el ID que le voy a dar se va a llamar btn-jk. Lo voy a llamar. De esta manera será su ID. Ok, vamos a guardarlo. Y yo quiero que desde el app.js procesar el click, pero ya no con código de JavaScript, sino con jQuery. Entonces voy a importar jQuery. Voy a ir aquí arriba y voy a decir, voy a importar a través del símbolo de dólar. Voy a decir, al símbolo de dólar le voy a dar. Y voy a importar o voy a llenar ese símbolo de dólar con la biblioteca llamada jQuery. Y con esto ahora ya tengo jQuery en mi proyecto. Entonces ahora yo puedo ejecutar el código típico. Puedo decirle, desde el selector de jQuery, selecciona el elemento con ID btn-jk, el que acabo de crear. Y agrega en su evento click. Quiero que hagas algo, quiero que envíes una alerta. Entonces voy a ejecutar una función flecha y puedo hacer todo esto porque estoy utilizando JavaScript moderno. Entonces aquí, por ejemplo, puedo decir, utiliza una función flecha e imprime una alerta que diga click con jQuery. Muy bien, vamos a guardarlo. Aquí había cancelado la consola, creo. Sí, había cancelado la consola para instalar jQuery. Vamos a decir npm room. Npm room no, sino npx. Es la costumbre, npx webpack dev server. Vamos a dar un enter. Vamos a esperar que todo esto convierta el código y demás. Esto es más rápido. De nuevo es un poco lento aquí porque estoy grabando, jugando programas y demás. Y vamos a verlo. Vamos a refrescar. Y ahora tenemos dos botones. Supongamos que damos un clic en el primer botón. Funciona. Este es el código que está funcionando con JavaScript puro. Damos un clic en el otro. Y este es el código que funciona con jQuery. Clic con jQuery. Muy bien. Entonces ya estamos entendiendo el otro código. Pero no solamente podemos instalar jQuery, como te decía. Por ejemplo, hay una biblioteca llamada UUID. De hecho, podemos buscarlo en npm. UUID. Que lo que te genera son IDs aleatorios. Te genera un ID único. Esta biblioteca la podemos instalar también porque es una biblioteca de JavaScript. Vamos a probarlo. Vamos a ir en el código. Vamos a cancelar el servidor. Vamos a decir npm UUID. Y para traerlo vamos a hacer lo mismo que jQuery. Importar. Voy a importar UUID desde UUID. La biblioteca UUID, pero voy a traerme tan solo una parte. Desde su propia documentación me dice que puede importar tan solo la versión 3 o la versión 4. Voy a importar la versión 4, ya que es la más sencilla de utilizar. Y esto lo que hará es devolverme un ID. Y es lo que quiero mostrar en la alerta de jQuery. Es decir, en lugar de mostrar el texto clic con jQuery, quiero mostrar un ID autogenerado por esta biblioteca. Entonces voy a decir desde UUID, quiero ejecutarlo. Y con esto, quiero ejecutar esto de aquí. Vamos a guardarlo. Vamos a ir en el código, vamos a ejecutar nuevamente npm room, npx webpack dev server.
Y no tienes que cancelar el servidor de desarrollo cada vez que instalas un paquete. Yo lo estoy haciendo de esta manera para tener tan solo una consola. Pero puedes abrir otra consola y en otra consola ir instalando cosas y esta consola tan solo ejecuta Webpack Dev Server. Vamos a ir en nuestro código. Vamos a... bueno, esto ya se reinicia por sí solo. Vamos a ir aquí, dar un clic en clic con jQuery. Y observa, me está dando un ID generado por esa biblioteca. Doy nuevamente otro clic y me genera otro ID distinto. Cada vez que doy un clic, me genera un ID distinto. Muy bien, y ya están funcionando. Así de simple. Pero recuerda que como tenemos JavaScript moderno, nosotros no solamente podemos importar de esta manera. Podemos importar desde UID, por ejemplo, tan solo ciertas partes. Por ejemplo, puede importar v4 simplemente, en la función. Y aquí, en lugar de decir UID, tan solo voy a importar la función v4. Guardo, voy al código, ejecuto y sigue funcionando, como puedes ver. Muy bien, y así de esta manera estamos llamando más código. Es así como funcionan bibliotecas como React, Angular y demás. Ellos importan esto con Webpack, entonces es por eso que ves de esta manera el código de esos frameworks y bibliotecas. Muy bien, entonces con esto ya tienes una idea, pero para finalizar el video o el mini introducción práctica de Webpack, vamos a eliminar la carpeta build y finalmente vamos a convertir el código. Vamos a cerrar todo esto, vamos a cancelar el servidor de desarrollo, ya no queremos utilizar el servidor de desarrollo, ya hemos terminado de trabajar. Vamos a convertir el código finalmente, vamos a decir npx webpack y vamos a darle la opción "-p", ya que estamos convirtiendo el código para producción. Vamos a dar un enter. Y vamos a verlo, vamos a ver si convierte el código finalmente. Tendríamos que tener tres archivos. Tendríamos que tener un archivo de JavaScript, un archivo de HTML y un archivo de CSS. Vamos a verlo. El archivo de HTML está, el archivo de JavaScript está. Pero ¿dónde está el archivo de CSS? Vamos a ver si funciona con esto que ha generado. Vamos a minimizar. Vamos a cerrar el servidor de desarrollo. Ya podemos abrir el archivo HTML. Generado, obviamente. Build, index.html. Y aquí está el código. Incluso está con el CSS. Pero ese es el código generado. Y no tenemos el CSS. ¿Cómo lo está leyendo? Bueno, el CSS lo está inyectando justo dentro de JavaScript. Aquí está el código convertido. Y aquí está entre todo esto el código de CSS. Es decir, que no solamente está el código de JavaScript, sino también el código de CSS, incluso con jQuery, como puedes ver. Ahora, si yo quisiera extraer el código de CSS, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, a través de otro plugin de CSS llamado CSS Extract Plugin. De hecho, el plugin se llama de esta manera. Vamos a buscarlo, CSS, se llama Mini CSS Extract Plugin. ¿Cómo sé los nombres? Al final yo tan solo sé los nombres porque esto de aquí, si visitas por ejemplo, antes se llamaba este módulo CSS Extract Plugin. Esto yo lo encontré de documentación o también de algunos blogs que publican tutoriales. Y si yo visito esto, aquí me da una advertencia, me dice, bueno, este no es la advertencia, es en CSS, aquí está, Extract Test Plugin. Por ejemplo, antes se utilizaba este módulo extraía el código de CSS de tu código de JavaScript y lo colocaba en código de CSS, en su archivo de CSS. Bueno, este módulo, si bajamos un poco, me dice, desde Webpack versión 4, este módulo no debería ser utilizado para CSS, utiliza este otro. Doy un clic y esto me redirecciona básicamente al otro módulo. Entonces, este es el módulo encargado de procesar CSS, simplemente leyendo. Muy bien, vamos a instalarlo, vamos a copiar esto de aquí. Vamos a ir a la consola y voy a decir npm y mini CSS, es decir, el nombre igual, tienes que tipear simplemente el nombre igual, mini CSS extract-plugin y damos un enter. Ahora, dando un enter lo que vamos a hacer es instalando este módulo, pero también tenemos que configurarlo. Para hacerlo es muy sencillo, por suerte, porque aquí debajo nos da su manera de configurarlo. Aquí me dice, en lugar de utilizar, vamos a bajar un poco más, creo que por aquí está. En lugar de utilizar styleloader, utiliza mini CSS extract-plugin.loader. Y aquí al final agrega, de hecho por aquí está, bueno, no al final, sino en los plugins, la sección de plugins, agrega un nuevo plugin llamado mini CSS extract plugin. Vamos a hacerlo, vamos a ir aquí en Webpack Config y vamos a requerir dos módulos. Voy a requerir un módulo, requiere un módulo llamado mini CSS extract plugin. Lo voy a guardar en una constante del mismo nombre, mini CSS extract plugin. Muy bien, esto de aquí lo vamos a utilizar igual que lo habíamos hecho con el otro plugin, una coma, y decimos new mini CSS extract plugin. ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? ¿Y qué es lo que le vamos a dar como parámetro? Bueno, desde la propia documentación me dice que el parámetro que necesita es un file name. Entonces, este file name es el nombre del archivo que va a crear. El nombre yo quiero que tenga, por ejemplo, bundle.css, pero puedes colocarle cualquier otro nombre que gustes. Vamos a guardarlo, y esto funcionaría, pero aquí, en lugar de utilizar styleloader, vamos a cambiarlo. Vamos a decirle que ahora, desde mini CSS extract plugin, voy a utilizar su loader. Y con esto, ahora cuando convertamos el código, va a extraer el código de CSS por aparte. Vamos a ejecutarlo. Vamos a decir
npx, vamos a limpiar la consola primero con clear y vamos a decir npx webpack-p para que convierta todo. Ese sería el código de producción finalmente. Vamos a esperar que lo convierta. Vamos a dar un enter que se traba la consola de Windows. Y muy bien, aquí está el código de salida. Como puedes ver, ahora tenemos HTML, tenemos el código de JavaScript y tenemos el código de CSS. Aquí está incluso, como puedes ver, todo en una sola línea de código. Ahora, si vamos en el HTML, puedes observar que aquí está el código que hemos escrito y no solamente han enlazado el bundle.js, sino también el bundle CSS. Esto quiere decir que si vamos al código del HTML generado, aquí está nuestro código. Sé que luce mal la aplicación, pero esto no era una aplicación funcional, era para enseñarte Webpack, en fin. Muy bien, vamos a dar un clic derecho a ver código fuente de la página. Y aquí está el código de CSS. De hecho, este está el .css, ya lo puedo quitar. Vamos a ir en el código fuente. En index.html, este está el CSS, ya lo puedo quitar porque Webpack se encarga de inyectarlo. Y vamos a volver a generarlo, simplemente para quedarnos con el código final. Para poder explicártelo lo más... al final, cómo estoy dejando el código al inicio, para decirte cómo queda todo. Muy bien, esto está generado nuevamente, vamos a ir al archivo, vamos a ver el código fuente de la página. Y muy bien, al final solo nos quedamos con un bundle CSS y un bundle JS, que son nuestros archivos convertidos, agrupados y minificados. Y es así como trabaja Webpack, obviamente de una manera súper sencilla, hay mucho más que conocer. A partir de aquí voy a dejarle dos ejemplos que pueden empezar a practicar utilizando Webpack, en donde les enseño a utilizar JavaScript orientado a objetos, en donde les enseño a utilizar cómo crear esto con una aplicación del clima, cómo crear un clon de GitHub y demás. Al final este video se lo voy a dejar, pero con esto ya tienen la idea de para qué sirve Webpack. Obviamente luego a partir de aquí pueden ir en conceptos mucho más avanzados, como por ejemplo reducir el peso de estos archivos. Pesan demasiado hasta este momento, entonces quieres que pese menos. Bueno, puedes encontrar más plugins que pueden hacer que esto pese menos. Puedes añadir configuraciones distintas. Este archivo, por ejemplo, lo utilizo tanto en desarrollo como en producción. Pero hay otros desarrolladores que utilizan su propio archivo de webpack.config para desarrollo y otro archivo de webpack.config para producción. Entonces tienen dos archivos de configuración que ejecutan dependiendo del entorno en el que están. ¿Qué más? Bueno, también en cuanto al SRC, esto lo puedes estructurar mejor. La salida también lo puedes colocar en sus propias carpetas y demás. Al menos con esto ya te he dado una idea. Pero déjame en los comentarios saber qué otra cosa te gustaría saber de Webpack y por qué no al final publicar algún ejemplo de eso. Muy bien, te voy a dejar los ejemplos para que sigas practicando. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.